Vamos a exponer el tema resultados macros. Somos el grupo número 1, está integrado por Luisa Cero, Stephanie Mamani, Janet Quinto, Angelo Choque. Siguiente. El proyecto es mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado de Sutuca, distrito de Mañazo, la provincia de Puno. El centro poblado de Achacune, distrito de Cabanilla, provincia de San Román, esto es en el departamento de Puno. La modalidad de ejecución es administración directa. Siguiente. Tiene un presupuesto de 2.414.979.41. El plazo de ejecución es de 135 días calendarios. La fecha de inicio es el 2 de junio del 2025 y su fecha de término es el 14 de octubre del 2025. Actualmente tiene un avance físico de 27.01%. Siguiente. Tenemos, según el análisis del modelo del IA más el FMEA, nos indica en qué forma afectaría al logro de los objetivos principales del proyecto y confiabilidad, ¿no? Tenemos los componentes, el modo de fallo potencial, el efecto en el proyecto, causa raíz y las recomendaciones. En el componente tenemos el perfil del supervisor. El fallo potencial son profesionales sin experiencia. En el efecto del proyecto son los retrasos de la obra. En causa raíz tenemos la falta de la verificación rigurosa y en la recomendación que se le da es implementar entrevistas técnicas adicionales. En el proceso de pago tenemos los retrasos de los pagos por incumplimiento de los entregables. En el efecto del proyecto tenemos la desmotivación del supervisor. Causa raíz, los plazos son demasiado ajustados y la recomendación es establecer hitos intermedios flexibles y capacitación en elaboración de informes. En la documentación tenemos el fallo potencial, la postulación de documentos no validados. En el efecto del proyecto tenemos una contratación de personal no calificado. La causa raíz es la validación insuficiente por parte del PNBR, ¿no? Y las recomendaciones es usar plataformas digitales para la verificación en tiempo real en la institución del SUNEDO. Tenemos las coordinaciones con el núcleo ejecutor, ¿no? Es un fallo potencial, son los conflictos entre el supervisor y el núcleo ejecutor. En el efecto del proyecto tenemos la paralización de obras por incumplimiento de metas. En su causa raíz son los roles no claramente definidos según los términos de referencia. La recomendación es incluir talleres de alineación entre supervisores y el núcleo ejecutor. El cumplimiento de plazo, tenemos la falla potencial, es la ampliación de plazos no justificadas. El efecto en el proyecto es el aumento de costos indirectos. La causa raíz es la falla del control en el cronograma. Y la recomendación que se le da es el monitoreo semanal con herramientas digitales según los aplicativos del PNBR. Siguiente. También tenemos la tabla detallada de los riesgos que se generan en cada fase del ciclo de vida de los proyectos de construcción debido a un expediente ineficiente. Tenemos la fase del proyecto, los riesgos generados, el impacto y las medidas de mitigación. Tenemos la planificación y el diseño, que básicamente es en el presupuesto desalineado en la realidad del mercado local, ¿no? En el impacto tenemos una subestimación de costos de la necesidad de la modificación posteriores y las medidas de mitigación en el análisis de costos actualizados y consultas de proveedores locales. También tenemos la etapa de la ejecución, ¿no? Tenemos la incompatibilidad del expediente técnico con condiciones reales, esto es en el riesgos generados. En el impacto tenemos la paralización de obras y en las medidas de mitigación realizamos las visitas técnicas previas y ajustar el expediente técnico antes de dar inicio. También tenemos la supervisión y el control. En el riesgos generados, la supervisión sin experiencia y no tiene permanencia en obra, ¿no? En el impacto tenemos los errores no detectados a tiempos, una baja calidad. La medida de mitigación sería exigir informes diarios con georreferencias y fotos. También tenemos la liquidación y el cierre de proyecto. En el riesgos generados tenemos la documentación incompleta para la liquidación final. En el impacto son los retrasos en pagos a contratistas. Y en las medidas de mitigación, establecer los checklists de los documentos desde el inicio del proyecto. Siguiente. Seguidamente vamos a exponer sobre los impactos económicos de los riesgos de no atenderse, sabiendo que la inversión de la obra ha sido 2.209.413.50 soles. Los riesgos críticos transversales son los legales, los financieros y las de reputacionales. Los legales son sanciones por no incumplimiento de plazo, demanda de vicios ocultos, financieros, desvíos de fondos,
penalidades acumulativas en las reputaciones, desconfianza de la comunidad, daños a la imagen. ¿Qué se recomienda antes de iniciar? Actualizar el expediente técnico, capacitar a los supervisores con las normativas. Durante la ejecución, implementar el sistema alerta temprana para riesgos climáticos y logísticos. Usar una tecnología móvil como drone apps para monitorear el monitoreo remoto de las zonas dispersas. Post obras, también auditorías independientes de calidad y los talleres de mantenimiento para familias. En conclusión, un expediente técnico ineficiente multiplica los riesgos en todas las fases, especialmente en los entornos rurales de desafíos logísticos, y la rigurosidad de su elaboración y adaptabilidad durante la ejecución clave para el éxito del proyecto. Siguiente. Los riesgos no atendidos pueden generar una paralización, en cual estos riesgos no están mitigados derivados al expediente técnico, en cual conllevan una paralización. Como podemos ver, ¿qué riesgos se podrían presentar, tanto en los técnicos, financieros, legales, logísticos, sociales y climáticos? La causa en el riesgo técnico hay especificaciones ambiguas, en lo financiero, presupuestos desactualizados, en lo contractual, conflictos con el contratista, logístico, falta de acceso de insumos locales, en lo social, protestas de los beneficiarios, en lo climático, la causa es el expediente no está considerado en la temporada de las heladas, y nos va a llevar en el técnico, retroceso de demolición, en lo financiero, falta de liquidez, en lo legal, demanda de suspensión de incumplimiento, en lo logístico, parálisis de actividades críticas, en lo social, bloqueos de accesos de obras por la comunidad, en lo climático, daños estructurales recién construidas. Siguiente. Las consecuencias para una paralización, como podemos ver, son los costos por adicionales, que cual tienen penalidades por atrasos, un 0.1% de diario del monto, daños reputacionales, como también podrían afectar por la mala gestión, en el abandono del proyecto, si la paralización se prolonga. ¿Y qué se está recomendando para evitar esta paralización? Antes de iniciar, validar el expediente técnico con la visita al campo, ajustar la realidad climática y logística. Durante la ejecución, implementar alertas tempranas para el riesgo social y financiero. En la contingencia, designar un fondo de emergencia del 5% del presupuesto para imprevistos y establecer acuerdos con la autoridad local para mitigar esos conflictos sociales. Siguiente. Estrategias para mitigar el impacto de un expediente eficiente, cual tenemos dos, que podrían ser el contrato por administración directa con la supervisión externa y el contrato llave mano. ¿Qué ventajas tiene tanto el contrato de administración directa? Es contratar directamente a los supervisores y el equipo técnico, evitando intermediarios. En el contrato llave mano, las ventajas es que la empresa se va a responsabilizar del diseño y la construcción de la entrega. Y también que la ventaja también es la otra, penalidades claras por incumplimiento. Siguiente. Las estrategias claves para mitigar el impacto del expediente deficiente. Aquí vemos que la PNBR tiene un contrato directamente con los supervisores y proveedores, incluyen una auditoría externa, y las ventajas versus el contrato contractual tienen menos trámite burocrático y mayor transparencia. Seguidamente mi compañero va a continuar con la exposición. Planos de diseño. Bajo un análisis según el modelo de inteligencia artificial complementado con el FMEA, que es una herramienta de análisis temático que nos ayuda a identificar y evaluar posibles fallas en un diseño, proceso o sistema, se han analizado en qué forma los planos de diseño pueden afectar al logro de los objetivos principales del proyecto y confiabilidad del producto del proyecto. Es decir, se identificaron los riesgos potenciales que pueden afectar a nuestro proyecto luego de analizar los planos que se van a construir. En este caso, hemos analizado los planos de estructuras y cimentaciones. Se ha generado esta tabla de hallazgos clave del plano de diseño, donde tenemos los diferentes riesgos que tiene nuestro proyecto con su respectivo número prioritario de riesgos. Recordemos que si este sale mayor a 200, quiere decir que es un alto riesgo y requiere una acción inmediata. Si se encuentra entre 100 y 200, es un medio riesgo. Y si es menor a 100, es un riesgo aceptable. Los riesgos más importantes que hemos obtenido son el de cimentación corrida con mezcla 1:10 más 30% de piedra mediana. Según la herramienta del FMA, este riesgo fallará debido a la baja resistencia estructural. ¿Cuál será la causa de este riesgo? Una mezcla débil, sin refuerzo, alta variabilidad y la alta variabilidad en mano de obra.
El efecto que va a ocasionar va a ser asentamientos diferenciales, grietas y colapso parcial. Como factor de severidad, para este riesgo tenemos 9, de ocurrencia 7, de detectabilidad 5, y nos da un número prioritario de riesgo de 315, que es mayor a 200, lo que quiere decir que es un alto riesgo y requiere una acción inmediata. Otro riesgo importante que hemos podido hallar a través de nuestros planos es el de falta de especificaciones de compactación de relleno, que fallaría por asentamientos posteriores. ¿A causa de qué? De que el relleno no ha sido compactado correctamente. El efecto que ocasionaría sería grietas en pisos y muros de la vivienda. Como número prioritario de riesgo nos da como resultado 240, que es mayor también a 200, lo que quiere decir que es un alto riesgo y requiere una acción inmediata. También se ha generado la siguiente tabla, que es la tabla de riesgos por fase de ciclo de vida del proyecto con su respectivo impacto económico. Como fase del proyecto hemos considerado la fase de planificación y diseño, adquisición de materiales, ejecución, es decir, construcción, inspección y control de calidad, y operación y mantenimiento. Hemos podido identificar dos riesgos importantes con un importante impacto económico en la etapa de construcción. El primero es el mal espaciamiento de estribos. El impacto técnico que va a generar es una vulnerabilidad sísmica en la vivienda y ocasionaría un impacto económico de 241.498 soles por refuerzos correctivos o demoliciones parciales. Y esto representa el 10% de la inversión total. Las medidas de mitigación para este riesgo serían plantillas de armado y supervisiones diarias. Otro riesgo importante que hemos encontrado es el de cimentación en suelos no aptos, turba o rellenos. El impacto técnico que tendría este riesgo sería de asentamientos diferenciales en la vivienda. El impacto económico que va a tener va a ser de 362.247 soles por la reconstrucción de los cimientos. Eso en porcentaje sería el 15% de la inversión total. Y la medida de mitigación sería realizar un estudio técnico previo y protocolo de reemplazo de suelo. Haciendo un resumen de los impactos económicos, tenemos que los riesgos críticos son aquellos que superan el 10% de la inversión, y hemos encontrado en nuestro proyecto la cimentación en suelos inadecuados y mal espaciamiento de estribos. Los riesgos moderados son aquellos que se encuentran entre el 5 y 9%, y en nuestro proyecto hemos encontrado lo que son los empalmes incorrectos, corrosión y la falta de materiales. Y riesgos leves, que son menores a 5%, hemos encontrado errores en diseño y fisuras post-construcción. Y recordemos que los porcentajes, estos porcentajes son estimaciones basadas en casos similares de construcción en zonas rurales. Continuando con la exposición, ¿los riesgos no atendidos podrían paralizar la ejecución de la obra? Sí, varios riesgos críticos no mitigados podrían paralizar la obra, ya sea temporal o definitivamente. Mencionando algunos de los riesgos ya mencionados, entre los que más impactan en la duración de la paralización, tendremos el de cimentación en suelos inestables, que va de 1 a 3 meses, y sería la remoción de suelo y rediseño. Otro, el empalme incorrecto en vigas principales, que impacta entre 2 a 4 semanas, que dan la reparación y reinspección. Siguiente. Factores que aumentan el riesgo. Tenemos el entorno rural, el clima y la supervisión limitada. Recomendaciones para evitar la paralización. La prevención en diseño, gestión de materiales, protocolos de emergencia y el monitoreo en tiempo real. Siguiente. Estrategias clave para mitigar impactos negativos del plano de diseño. Para garantizar la confiabilidad de las viviendas rurales y evitar riesgos derivados del plano de diseño, se recomiendan las siguientes estrategias y modelos de gestión. Estrategias técnicas, validación estructural, estudios geotécnicos, prototipos y pruebas. Y en el modelo de gestión recomendado tenemos el BIM, la gestión de la calidad y el Lean Construction. Siguiente. Como conclusión, para asegurar la confiabilidad de las viviendas en su TUCA, se debe corregir la vulnerabilidad de los planos con validación técnica y prototipos, implementar modelos de gestión BIM e ISO para controlar la calidad, invertir en capacitación y supervisión, especialmente en detalles estructurales, gestionar materiales y riesgo con un enfoque preventivo. Estas estrategias no solo mitigan los riesgos del diseño actual, sino que mejoran la durabilidad y seguridad de las viviendas, alineándose con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda Rural. Con eso concluimos la exposición.